Con nosotros. Saludos, profe. Bienvenida a Dímelo Noticias. Es un placer. Sí, profe. ¿Cómo califica esas afirmaciones del próximo ministro de Educación, Roberto Fulcar, y también lo que ha dicho la actual presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Guantes, respecto al año escolar que debería iniciar ya próximamente? Bueno, yo creo que lo que ha planteado la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras lo han planteado también muchos otros sectores en el país. Es decir, las condiciones que tenemos ahora mismo con los números que están indicando el comportamiento de la pandemia, a mí me parece que está muy claro que no hay condiciones para abrir las escuelas en el sentido, en la modalidad presencial. Yo creo que eso no amerita muchos análisis. Me parece que voces autorizadas en materia sanitaria también han establecido que esas condiciones no existen, y los números que estamos viendo, los datos, el comportamiento de la pandemia lo deja muy claro. Y si sabemos que el elemento fundamental para evitar el contagio, la expansión del virus, es el distanciamiento social, imagínense ustedes lo que significa la escuela, la cantidad de niños y niñas que se aglomeran en los centros educativos, los profesores, el personal de apoyo. A mí me parece que sería un riesgo demasiado alto cuando tenemos un sistema sanitario prácticamente colapsado. Entonces yo creo que si se crean las condiciones para una modalidad o la combinación de modalidades que no impliquen la presencialidad, yo eso lo valoro, ¿no? Pero lo que sí está claro, en mi opinión, es que no es posible pensar en llevar los niños y niñas y los profesores y todo el personal que labora en los centros educativos. Profesora, disculpe, ¿está el país preparado estructuralmente para impartir docencia a nivel virtual en el estado pues básico primario de los estudiantes? Mira, lamentablemente no. No, por varias razones. Primero, porque hay una brecha en términos del acceso a la conectividad, es decir, no todos los alumnos y alumnas, no todas las familias que tienen sus hijos en el sector público tienen acceso al internet. Eso es lo primero, es esa brecha que está ahí. Sí, la desigualdad que se registra en la República Dominicana, esa desigualdad social, también se expresa en términos del acceso a la conectividad. Ese es un factor. Segundo, no todos tienen un dispositivo para poder acceder en caso de que tengan la conectividad. Pero lo tercero y no menos importante es que para la docencia virtual no es suficiente con tener acceso al internet y tener los dispositivos. Hace falta un nivel de planificación, porque en la virtualidad hay metodologías diferentes, estrategias diferentes que hay que aplicar, con las que hay que trabajar, y eso implica un proceso primero de capacitación al personal, porque los profesores y las profesoras de República Dominicana de ningún nivel
en sentido general, no ha sido formado para la docencia virtual. Hay toda una fundamentación teórica para la virtualidad en términos de docencia, para apelar a los entornos de aprendizaje virtuales. Entonces, yo creo que en ese sentido no estamos en condiciones. No estoy diciendo no estoy culpando a nadie, porque yo creo que la pandemia llegó sin avisar, pero esas condiciones hay que crearlas. Ahora bien, yo creo que sí se puede hacer teniendo en cuenta esa realidad que impide pensar racionalmente hablando. A mí me parece que hay que descartar por ahora la docencia presencial, ni semipresencial ni presencial. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, yo sí creo que puede hacerse un esfuerzo de combinar recursos para aprovechar de la mejor manera posible el tiempo. Tú tienes, por ejemplo, la radio. Aquí hay experiencia, por lo menos para una parte de la población. Yo diría que los jóvenes de la secundaria, tú tienes la experiencia de décadas de las escuelas radiofónicas Santa María. Ahí puede haber un aporte para un segmento. Tú tienes también la televisión estatal, que bien puede ser utilizada para esto, y combinarlo con aquellos que sí tienen posibilidad de acceso al Internet. ¿Cuáles serían las consecuencias, profe, de no iniciar el año escolar como está previsto el calendario? Sabemos que, como usted ha señalado, es una situación que escapa tanto a ustedes como profesores, como actores del sistema y el Ministerio de Educación, pero las consecuencias o el impacto negativo que eso tendría para la educación en la República Dominicana. Evidentemente que tiene un impacto, porque hay un tiempo que se perdería, pero yo creo que si se dedican todos los recursos y en un nivel, digamos, de apertura, como ha estado haciendo el ministro designado, que ha estado escuchando sectores, instituciones vinculados al tema de la educación, se puede en el tiempo más breve posible, crear las condiciones para que se comience. Lo que yo no veo son las condiciones para empezar el 24 de agosto, en ninguna de las modalidades. Yo no veo esas condiciones porque, vamos a ver, hay un cambio de autoridad, las autoridades entrantes comienzan el 16, habría que apelar a una modalidad que no es para la que el sistema educativo está preparado. Por lo tanto, hay que crear las condiciones. Entonces, a mí me parece que hay un tiempo que se pierde en términos de la docencia, y eso cuesta y eso duele. Ahora bien, a cualquier persona tú les puedes preguntar si cree que en aras de no perder un mes, 2 meses, tú vas a poner a una cantidad de personas que son demasiado, porque cuando tú piensas en más de 2 millones de estudiantes, toda la familia de esos estudiantes, eso es el país, eso es prácticamente el país. Entonces, la vida yo creo que está por encima de todo. El tiempo que se pierda se puede recuperar. ¿Cuál es la situación del magisterio en la República Dominicana hoy en día? Bueno, bastante difícil. También es un tema que hay que considerar. Tú tienes más de 7,000 maestros y maestras
que superan los 60 años de edad, pero tiene más de 10.000 con condiciones preexistentes que lo hacen muy vulnerable. Son diabéticos, tienen problemas de hipertensión, que tienen una serie de problemas, de enfermedades que lo hacen vulnerable, que también tienes que tomar en cuenta. Más de 300 profesores y profesoras afectados y docentes, no solo maestros y maestras de aula, incluyendo técnicos, profesores ya jubilados, superan los 50 los que han fallecido por efecto de la pandemia. Entonces, también es un cuadro bastante complejo que hay que considerar. A mí me parece que las condiciones lo que indican es que el 24 comience un proceso de capacitación, porque tampoco sabemos cuánto tiempo es que esta pandemia se va a extender, cuándo va a ser ese pico, cuándo es que va definitivamente a comenzar a descender, porque como país tampoco hemos hecho todo lo necesario para enfrentar el tema de la pandemia. Y esa es una situación que también nos coloca en el cuadro que tenemos ahora. Si nosotros no aplicamos suficiente prueba cuando comenzó, cuando había que hacerlo, cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud indicaba que la clave era prueba, prueba y más prueba. Las autoridades del país no hicieron lo suficiente para adquirir pruebas y aplicar pruebas masivas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Los números se han disparado, pero también hay que establecer que ha aumentado la cantidad de pruebas que se están haciendo. Entonces, si esa es la clave, identificar la persona que están contagiada para aislarla y frenar el contagio por esa vía, bueno, nosotros no hicimos eso en el momento que debimos hacerlo y estamos pagando la consecuencia ahora. Entonces, yo creo que hay una realidad. Insisto, la educación es un tema clave, es fundamental para pensar el desarrollo de una nación, para pensar la construcción de una democracia de verdad. Pero la vida está por encima de cualquier otra cosa, porque lo que no se puede recuperar es la vida. Finalmente, profe, sí, se nos está acabando el tiempo. Finalmente, ¿cuáles son sus expectativas, sus augurios para el sector educativo en la República Dominicana a propósito de que el 16 de agosto se inicia una nueva gestión encabezada por Luis Abinader? Bueno, yo creo que yo me gusta siempre pensar en positivo. Yo creo que en general el presidente electo ha enviado señales importantes que pueden generar unas expectativas de que algo va a cambiar. En materia de educación, la situación es bastante compleja. La educación, los cambios no se registran así rápido. Yo creo que hay que apostar a los bríos renovados, a las propuestas de políticas educativas que se implementen, a la gestión, a la necesidad de producir cambios que afecten de manera integral o que impacten de manera integral el sistema. Los desafíos que tiene la educación dominicana en términos de garantizar cobertura, el ejercicio del derecho, porque a pesar de todo, tenemos una población que está excluida del derecho a la educación. En realidad, en el nivel inicial la cobertura está en un 45%. Eso significa que hay un 55% de esa población que está fuera. Si miramos media, está rondando el 60%. Si pensamos la educación terciaria, estamos hablando de que es apenas un 10% de la población. O sea, tenemos desafío en términos de garantizar el acceso a la educación, pero también el de la calidad, el de la mejora de los procesos educativos
y la mejora de los aprendizajes. Hay que apostar a que las nuevas autoridades introduzcan cambios que puedan impactar los procesos y por lo tanto que podamos ver cambios significativos en materia de educación. Bueno, pero hay que esperar gracias para conocer en definitiva todas las iniciativas que se van a poner en marcha. Muchísimas gracias, profe, por haber estado con nosotros aquí en Dímelo Noticias. Pienso que maneja al dedillo, conoce bastante, con bastante profundidad el tema de la educación en la República Dominicana y lo que hay que hacer para superar ese principal reto y desafío que es lograr la calidad educativa en el país. Muchas gracias. Gracias a la profesora María Teresa Cabrera, gremialista y expresidenta de la Asociación de Profesores de la República Dominicana. Continuamos. Yeah.